Un cordial saludo a los hermanos y hermanas y demás simpatizantes de la Fraternidad Rosacruz. Hoy presentamos la conferencia que lleva por temas pasiones, emociones, dictada por el maestro Israel Rojas Romero. Primer tema, pasiones. Pasiones. Muchos volúmenes se han escrito y muchos se escribirán analizando las potencias humanas y cada uno de ellos dejará indudablemente alguna huella útil a la humanidad. Este manual nuestro tiene fines absolutamente prácticos, como el lector que ha llegado hasta aquí lo ha podido comprobar. Por lo tanto, proseguiremos el estudio de la mente en sus modos de expresión, analizando el caso del tipo pasional, del cual cada uno de nosotros tiene algo más o menos intensamente manifiesto, más o menos inhibido, según factores de orden racial o individual, del tipo de la cultura recibida y más que todo de la índole de educación íntima que se haya logrado para establecer dominio sobre nosotros mismos en un momento determinado. En la literatura corriente se suele llamar pasión a cualquier interés que embarga la vida del individuo, no permitiéndole pensar en otra cosa que no conduzca a la finalidad de la realización del deseo inquietante. En este estudio consideraremos nosotros como pasiones aquellas revoluciones de las potencias humanas concentradas en odio, en envidia, en celos, o bien en las reacciones esporádicas que producen ya el temor, ya la cólera en un momento dado. Las pasiones de nuestro estudio no incluyen inteligencia aplicada, pues si tal sucediera, las pasiones se transformarían en emociones, las emociones se sublimarían en razonamientos y los razonamientos destruirían de hecho la fase inicial del mecanismo anímico. La pasión que ha embargado al individuo creando en él una segunda naturaleza por más o menos tiempo, obra en el organismo del ser humano con más virulencia que muchos microbios de aquellas que causan desastres en terrenos adecuados para su desarrollo. Es mucho más grave la fuerza de la pasión para destruir la vida que la acción física de un ambiente insoluble. Un enfermo moral se consume en 15 días al par que un enfermo físico, que sabe sobreponerse moralmente a su condición, viviendo más o menos alegre y confiado, puede sobrevivir no solamente muchos años, sino aún más que muchas personas de las sanas físicamente hablando. La cólera causa multitud de perturbaciones psicofísicas que las gentes no conscientes y tales reacciones se suelen achacar a causas distintas, residiendo así en la razón fundamental de desequilibrio que es de hecho el que tortura a su angustiada naturaleza. Comúnmente se suele intuir acerca de hechos aun cuando no se les ha concretado en forma definitiva. Ni la ciencia clásica se ocupa de ellos considerándolos siempre como necedades de viejas o cosas por el estilo. La cólera, por ejemplo, es considerada vulgarmente como superabundancia biliar y aun cuando el fenómeno real es el contrario, no deja de evidenciarse la idea y merece por tanto consideración y estudio. La cólera violenta excita extraordinariamente la secreción biliar, aumentando ese estado morboso conocido justamente como biliosismo. Personas de temperamento violento son siempre afectados por trastornos digestivos debido al exceso de bilis, no siendo esta la que provoca la pasión, sino la pasión la que aumenta por reacción la segregación biliar. El temor permanente inhibe dificultando la secreción biliar, siendo esta también la razón de enfermedades graves tales como cálculos hepáticos, estreñimiento, diabetes, hemorroides, etc. La ciencia clásica ya se está dando cuenta de lo que en sí son y significan las reacciones de carácter psíquico en relación con los fenómenos vitales del ser humano. Esto seguramente conducirá a los señores galenos al estudio de la psicoterapia en pro de la sufriente humanidad. Un temor acentuado y persistente puede fácilmente conducir al desarrollo de la úlcera del estómago. El odio persistente hacia alguna persona conduce fácilmente a la aparición del cáncer, sinusitis, etc. La diarrea puede ser promovida por un entusiasmo emocional, como el estreñimiento tenaz por una emoción de miedo. Conocimos personalmente el caso de una persona que al perder de un momento a otro una determinada suma pasó más de 10 días sin que el vientre cumpliera su función evacuante.
Todas las pasiones, desde la simple emoción de temor por hechos insignificantes de la vida hasta las máximas de mantener una tensión más o menos permanente, producen enfermedades funestas para la humanidad y no hay que seguir atribuyendo tontamente todas las condiciones patológicas a fenómenos reactivos de la naturaleza puramente física. Los enfermos del hígado se dan cuenta exactamente por sí mismos de lo que implica una emoción con visos pasionales, ya que inmediatamente experimentan dolor en el órgano, digestión más lenta, inapetencia, debilidad general, exceso de diuresis, falta de sueño, imposibilidad de concentrar la mente y otros síntomas complejos que muestran hasta dónde la fuerza de la pasión trastorna la armonía de un órgano tan físico o químico como el hígado. ¿Qué se podrá decir entonces del ritmo respiratorio, del trabajo cardíaco, funciones estas más sensibles a impresiones de todo género? A medida que la humanidad sea más consciente de la actuación de sus fuerzas mentales, con sus expresiones inferiores como pasión y emoción, y con sus polos superiores como imaginación, sentimiento, entonces realmente se habrá dado un gran paso en el campo de la conquista del bienestar humano. Con estos hechos evidenciados, el médico del futuro se preocupará más de conocer los estados psíquicos de sus pacientes que de las puras causas físicas. Los celos han sido juzgados como una pasión de color verde, de ahí la frase común, estar verde de celos. Realmente la bilis obra extraordinariamente al ser reactivada por tal pasión, promoviéndose así la biliosidad verde, psicológicamente caracterizando en el citado concepto. La bilis, al ser aumentada por la pasión del celo, puede oscurecer de tal manera el juicio de quien lo experimenta, que lo lleva en algunas ocasiones a cometer monstruosos errores, los cuales tanto el actuante como la sociedad lamentan. La humanidad sabe muy bien que el hombre sereno, tranquilo y dueño de sí, goza siempre de mejor salud que el pasional y el emocional. La envidia cohíbe verdaderamente la expresión de la vitalidad y hace que todos los centros principales del organismo sufran una limitación en su normal funcionamiento. De todas las pasiones, es indudablemente el temor la más destructora, pues en el momento de experimentarlo se altera completamente el ritmo cardíaco, disminuyendo la presión sanguínea, el temblor, la palidez, invaden las extremidades al par que la sangre se agolpa al corazón, haciéndole realizar un trabajo demasiado intenso, completamente fuera de lo normal. El temor y la cólera obran inversamente. La cólera hace afluir la sangre con violencia a todas las partes del organismo, elevando la térmica del mismo. En cambio, el temor reduce la presión y limita la circulación, cerrándola prácticamente en determinadas zonas. La cólera puede transformarse en temor, como el temor puede reaccionar convirtiéndose en cólera. De ahí los casos curiosos que se notan en los seres humanos en circunstancias álgidas, cuando una de las dos pasiones citadas se apropian del vitalismo, para triunfar al fin definitivamente la una sobre la otra. De todas maneras, las consecuencias son trágicas para la salud física y el equilibrio moral. Sin género de duda, las pasiones persistentes son terriblemente funestas por la continuada labor de socavar debilitando las potencias humanas. Hay una pasión que aun cuando no juzgada tal lo es en sí, pues es hija de verdaderas pasiones. Tal es la timidez. Ella tiene paternidad y maternidad en la envidia, los celos, el odio o en serio complejo de inferioridad. La timidez ha causado más desastres físicos y morales que muchos males físicos juntos. Para las enfermedades producidas por pasiones de orden psíquico no existe absolutamente ninguna medicina física, ya que para curar tales afecciones es indispensable que la humanidad se dé cuenta exactamente de lo que es y significa la educación mental, adquiriendo dominio propio, desarrollando fortaleza moral por el desenvolvimiento de ese poder admirable del control conocido como voluntad. El cultivo de la bondad por gobierno volitivo, siendo suave en cuanto al modo y fuerte en cuanto al control, es el ideal de una persona que ya está empezando a ser consciente de su reino interior. Meditando seriamente sobre la evidente realidad de lo que llevamos dicho con relación a las pasiones, el lector inteligente comprenderá que la atención que dedique a la formación de su personalidad psíquica es algo que no puede adquirirse con dinero ni con pertenecer a una clase social determinada, ni con el hecho de vivir en tal o cual lugar del planeta.
Este asunto es absolutamente personalísimo y para su solución no hay médico ni monje que pueda ayudar, ya que ni el uno y el otro tienen nada que sirva al control personal. Este autodominio solamente lo adquiere el individuo por la educación y reeducación de sus propias fuerzas. Segundo tema, emociones. En el léxico común, pasión y emoción son lo mismo y evidentemente o se pueden desvincular completamente los dos aspectos psicológicos, pues se hallan de tal manera unidos que solamente un psicólogo perspicaz que haya observado en detalle las reacciones humanas es el que puede establecer definida o marcada diferencia. Ya vimos, según nuestra concepción, que la pasión es una revolución del vitalismo, siguiendo algún interés egotista y obrando sin dirección ni control. La emoción es una mutación de la pasión, cuando la inteligencia establece algún control o freno. También hay emoción esporádica, la cual es producida por la sorpresa de algún accidente o incidente que momentos antes no habíamos imaginado siquiera que pudiera suceder. Descontando el tipo emocional esporádico, descubriremos en la emoción la reacción por el freno que la inteligencia establece sobre la pasión. De ellos hemos de concluir en la siguiente notable diferencia. El ser humano estrictamente pasional es de muy pobre inteligencia. En cambio, el ser humano emocional lo es porque aplica la razón, pero a pesar de ello la pasión lo invade. Del conflicto entre la pasión y la razón resulta realmente la emoción. Como nosotros estamos tratando exclusivamente estos fenómenos desde el punto de vista biológico, por el momento dejamos al margen lo que concierne a las emociones producidas por cuestiones de orden pseudomístico, las que no son del marco de este libro. La emoción afecta considerablemente el ritmo sanguíneo y por natural repercusión el sistema nervioso. En el proceso emocional, los vasos periferiales de los canales sanguíneos se contraen extraordinariamente y por lo tanto la sangre no puede cumplir su rol habitual, resultando de ello la palidez que caracteriza al sujeto que experimenta la emoción. El resultado natural es la pérdida del vitalismo por falta completa irrigación sanguínea, llegando hasta producir síncopes si la emoción se prolonga y la vitalidad del que la experimenta no es lo suficiente vigorosa. Naturalmente las consecuencias son las funestas de lo que a la primera vista puede parecer, ya que cualquier órgano débil que exista en el organismo del afectado pagará alto rédito las consecuencias, desequilibrándose aún más y causando horas y días de postración si la idea se prolonga indefinidamente, pudiendo conducir al afectado hasta la muerte misma a pesar de todos los tónicos que los galenos se afanen en aplicar. Las emociones, con sus reacciones consecuenciales, han causado más defunciones que los pobres microbios, los que en la mayor parte de las veces ayudan a la relación vital del organismo, pues no todos son destructores, como comúnmente suelen creer las gentes que no han estudiado debidamente tales problemas. El emocional tiene de hecho que tener afectados su hígado y sus riñones, pues las emociones más o menos repetidas limitan o cohíben a tales órganos en sus naturales actividades, llegando la repetición de las emociones a causar enfermedades físicas de tales órganos, a pesar de la lucha que por normalizados haga la ciencia, sin conseguir mayores resultados debido a que físicamente no es posible atacar la causa verdadera, la cual, como ya hemos visto, es debido a motivos intrascendentes pero que producen emociones fuera de control de la inteligencia y de la voluntad. Personalmente tenemos larga experiencia, pues fuimos fuertemente emocionales en la mayor parte de nuestra juventud, hasta que los estudios metafísicos nos hicieron comprender claramente la difícil situación porque atravesábamos y lográbamos corregir en gran parte tal enfermedad anímica del emocionalismo involuntario, logrando por este medio grandes beneficios para nuestra salud física y moral. Eminentes espirituales hay que han logrado salir completamente de la esfera de las reacciones emocionales involuntarias y consecuencialmente no solamente gozan de perfecta salud, sino que pueden conservar su juvenil apariencia a pesar de los años transcurridos. El claro juicio y la voluntad inteligentemente aplicados permiten gradualmente salir de la esfera del emocionalismo involuntario para irse colocando en un terreno más o menos normal, estableciendo control sobre las pasionales emociones, generalmente de ningún valor real afectivo. Lo emocional esporádico suele a veces ser tan violento en sus afectos que pasan después horas y días sin que haya una integral reparación de las energías gastadas. Si esto pasa con las emociones del momento, ¿qué diremos de aquellas persistentes?
las que se convierten en poder verdaderamente destructor. El caso que vamos a referir le mostrará al inteligente lector la terrible gravedad de la emoción continuada o persistente. Un joven millonario americano tenía por sana costumbre hacerse ver de su dentista cada 3 meses, con el objeto de que le hiciese un minucioso estudio de sus dientes cada vez, para corregir oportunamente cualquier daño por insignificante que fuera, hecho por demás inteligente. El dentista había examinado a su cliente hacía 90 días y en aquella ocasión había encontrado los dientes en perfecto estado. ¿Cuál no sería el asombro del profesional al encontrar en esta última vista 6 caries definidas que requerían atención inmediata? El profesional inquirió de su cliente qué nuevos hábitos había seguido, qué clase de alimentos extraños había usado durante esos últimos 90 días, y el cliente contestó que su género de alimentación no había cambiado y que ningún nuevo hábito había sido introducido, puesto que todo para él marchaba sistemática y regularmente. El profesional inquieto en el campo de la ciencia hizo que su amigo meditara y recordara cualquier hecho nuevo, saliente y extraño que hubiera sucedido en tal lapso. Después de meditar algún rato, el joven encontró que durante 20 días de ese último periodo había experimentado una emoción muy intensa, pues su joven esposa había estado esperando durante ese tiempo un hijo y el médico que la atendía no estaba seguro de salvarla ni de que el pequeño viniera con vida a este mundo. ¡Eureka! El señor dentista, perspicaz e inteligente, se golpeó la frente, pues vio luz en el problema. Las caries en tal caso tenían que haberse producido no por reacción de un elemento directamente físico, sino por una cuestión que de lo anímico había afectado considerablemente lo físico. La emoción permanente durante esos fatídicos 20 días había provocado un cambio en la contextura de los elementos que tenían relación con los dientes, y tal sustancia no podía ser otra que la saliva. Como el eminente profesional era observador, porque amaba el verdadero saber, quiso saber qué clase de reacción se producía en la saliva durante el momento de una emoción, y para conseguirlo fue al terreno experimental. Tomó la saliva de sujetos en condiciones de manifiesta emoción y la hizo examinar de un laboratorio, parangonándola con saliva de los mismos sujetos tomada en estados o condiciones naturales. La saliva en estado normal daba reacción alcalina, al par que la saliva tomada durante el momento emocional daba reacción ácida, de carácter corrosivo, capaz de destruir el mismo esmalte de los dientes. Si esto hace la saliva con relación a los dientes en las circunstancias anotadas, ¿cómo será la producción de ácidos peligrosos en parecidas condiciones en todo el resto del organismo? Con este hecho y otros de la ciencia experimental, se ha demostrado prácticamente que las pasiones y emociones de todo género producen en el organismo reacciones ácidas, verdaderamente desastrosas. Ya no se trata de una credulidad vulgar, sino de un hecho comprobado, que las pasiones y emociones causan más desequilibrios orgánicos que muchos de los elementos de orden físico, a quienes se les ha venido haciendo cargar el peso y la razón patológica de todos los desequilibrios humanos. Estos hechos y otros muchos que podrían citarse y que muchos de nosotros hemos experimentado deben inducirnos y hasta obligarnos, como fuera lógico, a ocuparnos más de las fuerzas del alma, sino para los fines elevados de lo espiritual, que desgraciadamente no a todos interesa. Si para los hechos prácticos de la obtención de una buena salud, base fundamental del éxito en la vida. Cuando los Rosacruces a través de los tiempos han sostenido que no puede haber salud física sin salud moral, los sabios de la universidad se han reído, porque ellos dicen que no pueden aceptar sino aquello que se evidencia ante sus ojos en las experiencias de laboratorio. Pues bien, ya el eminente profesional dentista llevó al laboratorio elementos físicos, la saliva que había reaccionado y cambiado de naturaleza por el efecto de una emoción, y así probó experimentalmente que lo físico está subyugado y sometido a lo psíquico, resultando de ello evidenciada y probada la verdad científica de los Rosacruces. No puede haber salud física sin salud moral. Es un campo extensísimo el estudio de lo emocional y las reacciones de diferentes géneros que se producen en la naturaleza orgánica de los seres humanos por la actuación de aquel estado psicopatológico. Otro hecho de evidentes valores de comprobación personal
Es el caso por todos conocido de que cuando tomamos un alimento y al mismo tiempo recibimos una noticia, el cambio es notabilísimo, según la índole de la misma. Si la noticia es agradable, ya no masticamos, devoramos nuestro alimento y lo digerimos perfectamente. En cambio, si la noticia es desagradable, ya no podemos masticar más y si logramos sobreponernos haciéndolo a pesar de masticar bien, nos vendrá una fuerte indigestión, causándonos trastornos de la magnitud que pasamos horas y días enfermos sufriendo las consecuencias de la reacción provocada por una condición anímica sobre la salud física. En el hecho anterior comprobada casi por todos los que hemos pasado la experiencia, vemos que allí no entró ninguna materia física de reacciones funestas, sino que fue simplemente una noticia la que al convertirse en emoción aumentó las fuerzas vitales para digerir bien. Si la noticia era de naturaleza agradable, en cambio destruyó no solo la capacidad de digerir bien, sino que produjo envenenamiento de consecuencias funestas, cuando la noticia no tenía carácter agradable. Al llegar a este punto no podemos dejar pasar por alto uno de los muchos conocimientos científicos y prácticos que se adquieren en la Escuela Rosacruz. La citada ciencia nos enseña que el momento de tomar los alimentos es el más importante que podemos emplear correctamente en la vida práctica, pues de tal actividad vamos a obtener la reconstrucción de nuestro organismo físico y por lo tanto la oportunidad de vivir mejor y más sanamente, si sabemos comer dentro del ritmo y la armonía que tan importante acto requiere. Todos los pensamientos, sentimientos y emociones que experimentamos mientras nos alimentamos se involucran a cada una de las partículas del alimento que ingerimos y al pasar a la sangre lo afectan para el bien o para el mal, según la índole de los pensamientos y emociones que hemos experimentado en el momento de comer. Si los pensamientos son de optimismo sano, de alegría, de placidez, tales modos y vibración afectarán favorablemente al ser físico y anímico, dando placidez y bienestar a nuestra naturaleza en general. En cambio, si mientras ingerimos el alimento sostenemos pensamientos de odio, de envidia, de celos, de pesimismo, todas aquellas fuerzas en desorden penetran en el interior del ser, afectándonos en forma completamente destructora. Lo anterior no son teorías románticas, sino hechos que cada una, con cuidado y observación, puede probar y comprobar. De ellos debemos deducir que ninguna persona consciente e inteligente de estos fenómenos vitales debe sentarse a la mesa con pensamientos y emociones de siniestra índole, pues con ellos se hará más mal que bien. Preferible es en tales casos posponer la hora de la comida para cuando se haya logrado la armonía mental y equilibrio psíquico. Otro punto saliente es, no por componencia educacional de carácter social, sino por la trascendencia que ello tiene. Dejar de una vez por todas la costumbre que algunos tienen de referir en la mesa cuentos de cosas que inspiren asco a las personas sensibles, pues nadie puede escapar completamente a la imagen natural de una idea. Esta costumbre perjudicial la suelen tener muchas personas. Conocemos el caso de alguien que siendo decente en sus charlas habituales, siempre como por morbosidad psicológica refiere algo desagradable o sucio cuando está sentado a la mesa con familiares y amigos. Ojalá, lector amigo, no sea usted uno de ellos. Si lo es, deseche de una vez por todas tal costumbre porque esto es más perjudicial de los que comúnmente podemos imaginar o suponer. Verdaderamente vivimos en un mundo de apariencias engañosas. Llamamos cultura al arte de ponernos bien una corbata, de llevar planchado el pantalón, de hacer gestos ficticios de bondad en las salas de reuniones sociales, pero en cambio carecemos de conocimientos prácticos y verdaderos con relación a nuestra propia vida. Hay personas cultas tomando la palabra según el concepto general, pero verdaderamente incultas en el sentido real, es decir, en aquello que afecta no teóricamente, sino efectivamente nuestra propia vida. Si en cambio de aprendernos de memoria manuales de urbanidad que casi nunca practicamos y que si los practicáramos textualmente nos cretinizaríamos psicológicamente hablando, debiéramos estudiar las leyes que rigen nuestros procesos físicos, vitales, mentales y espirituales. Y así tendríamos no una humanidad enfermiza, como sucede actualmente, sino una raza plena de vitalidad, de salud, de inteligencia, de voluntad y de otras tantas cualidades emergentes del estado equilibrado de un organismo bien nutrido y de una mente educada. Por encima de toda educación social debe existir una educación real,
la que para hacerlo tiene que estar fundamentada en un conocimiento más o menos profundo de lo que son las fuerzas psíquicas y sus naturales reacciones, ya en pro, ya en contra de nuestra propia vida. Comúnmente se suele creer que las normas de ética sean en sí mismas son suficientes para mejorar al hombre, pero la experiencia de los años y la permanente observación de la psicología humana nos han permitido ver que las normas de ética sin razón práctica y científica que las justifique no son ni serán nunca aplicadas por la humanidad, ya que el principio ético debe estar respaldado por la razón para que sea evidenciado y puesto en práctica, ya que es hecho psicológico que no podemos obrar en forma definida, sino por motivo o razón a nuestro alcance y comprensión. Es por tal razón que la ciencia, al demostrar prácticamente las cosas, servirá fundamentalmente a las normas de la ética conceptual, porque al demostrar prácticamente el hecho lo convierte en realidad. Estudiando cuidadosamente los fenómenos biopsíquicos frente a las normas éticas de las religiones, se encuentran que los principios de moral de las más excelsas, como las del cristianismo puro, el budismo del norte de Asia, el brahmanismo y el mismo judaísmo, corresponden a hechos estrictamente científicos por lo demostrable, y como tal deben ser juzgados y enfocados al ser probados sus valores con la psicología práctica. La escuela de psicoanálisis ha demostrado la realidad evidente de la ética de las grandes religiones, ya que todo pensamiento perverso tiene una reacción funesta para el que lo genera, al par que los pensamientos de bondad, de amor y armonía repercuten equilibrando y armonizando todas las funciones del ser humano, ya sean físicas, anímicas o estrictamente espirituales. Los jefes de las antiguas religiones tendrán que ponerse al día estudiando a fondo el psicoanálisis y las ciencias naturales si es que sinceramente están deseosos de servir en alguna forma al bienestar humano, ya que hasta hoy con sus dogmas cristalizados están quedando al margen de la verdadera cultura. Muchas gracias. Les agradezco de antemano la atención prestada.